Señor le bendiga. Abra su Biblia, por favor. Libro de Deuteronomio, perdón, hermano. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Bueno, fue mi privilegio, mi honor poder compartir estos 2 días con ustedes. Gracias también, no solamente a nuestro Dios en primer término, al pastor Fernández, y también poder conocer al pastor Carlos Sauceda, al pastor Josué, y bueno, a todos estos estudiantes y mis hermanos, ¿verdad? Una gran bendición. Deuteronomio capítulo 7, vamos a meditar en un versículo, y cuando digo meditar no es solamente leerlo y ya, sino entender el por qué está allí. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero dice la Biblia que en el Antiguo Testamento todas las historias están para nuestra exhortación, para de alguna manera enseñarnos, de alguna manera darnos lecciones. Algunas de ellas son ejemplos positivos, otros son ejemplos negativos, pero como quiera siempre Dios va a enseñarnos. Dice allí en Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 21, de la siguiente manera. Dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Sí, con ese amén me imagino que eso llegó al cielo y los ángeles dijeron: wow, sí lo creen, ¿verdad? Es tremendo porque ellos iban, ¿verdad? Ahora esta nueva generación, de hecho Deuteronomio es la ley repetida otra vez, y les dice: hey, nuestro Dios es un Dios grande y temible. Como dice Juan, el apóstol, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice 1 Juan capítulo 5. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bendición que estamos en el verdadero. Así que el Señor, ¿verdad?, usa a Moisés y le dice al pueblo de Israel: Jehová tu Dios, es grande, es temible, está en medio de ti. Solamente esas dos verdades deberían ser suficientes para sobrepasar, para sobrepujar todo pensamiento incorrecto, para que la paz de Dios inunde nuestros corazones, para decir: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero note lo que dice en el versículo 22, y aquí es donde viene el mensaje, quizás hasta paradójico. Dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, como dice, poco a poco. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, guíame, lléname de tu presencia, del poder de tu Espíritu Santo, y te daremos la honra y la gloria por todo lo que suceda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted nota, hermano, que en la Biblia está llena a veces de declaraciones que parecen contradictorias, que parece que están en contrasentido, que están en yuxtaposición, que de alguna manera son paradójicas. Por ejemplo, ¿verdad?, hay que humillarse para poder ser exaltado. Hay que dar y se nos dará. Que de alguna manera a los patrones de este mundo parece ilógico. Bueno, esto acá para el pueblo de Israel fue como un mensaje que les dice: Dios va a estar en medio de ti. Y me imagino a ellos diciendo un amén, un verdadero amén, no que lo dijeron los estudiantes. Y me imagino que ellos saltaron y danzaban, porque en ese tiempo danzaban, ahorita no. Estaban contentos. Dios está en medio de ti, y después dice: Él va a pelear por ti.
Y yo me imagino todos los jefes, los capitanes, ¿verdad? Las tribus y los jefes por familia emocionados. Y les dice: no podrás echar las naciones de una vez. Y ellos dicen: ah, caray, pero no que teníamos al Señor Todopoderoso. Y arriba de eso le dice: lo vas a hacer, pero ¿cómo le dice? Poco a poco, paso a paso, little by little. ¿Sí? Así se dice. Step by step. Ahí, poco a poco. Pastor, pero ya va. La Biblia dice: mas Jehová está con nosotros como poderoso gigante. No temeré lo que pueda hacer el hombre. La Biblia dice que Él, no hay nadie como Él. No hay Dios, ni antes ni será. Él es el Todopoderoso. Dice que ante Él se doblará toda rodilla. Y uno dice: ese es nuestro Dios. Dice que los cielos de los cielos, hablando no solamente de las nubes, de la atmósfera, no solamente del espacio sideral, aún aquel tercer cielo, dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Y ese es el Dios que está con nosotros. Israel lo escuchaba y decía: wow, estoy emocionado. Y de repente le dice: ok, pero no vas a poder sacar a las naciones inmediatamente. Esa misma duda que a veces nos viene a nosotros, les vino a Israel. Y digo: ¿cómo así? ¿Por qué? Si tenemos todo para hacerlo de una vez. ¿Se ha preguntado por qué Dios nos hace pasar por procesos? ¿Se ha preguntado por qué a veces se tarda en llegar a veces alguna de nuestras victorias? Que uno pudiera decir: Señor, ¿por qué no cambias esta situación? ¿Por qué me haces pasar por esta angustia, por esta prueba, por esta tribulación? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a demandar soluciones mágicas, soluciones inmediatas. Queremos las cosas, pero ya. Que todo se me dé ya. Hace unos días, antes de venir acá, un joven me decía: pastor, está en el instituto, y me decía: pastor, pero yo no sé si quiero ser misionero, si quiero ser pastor, si quiero trabajar como un segundo hombre, como asistente de pastor, un líder de jóvenes. Yo no sé. ¿Qué querrá Dios? ¿Cómo sé yo? Yo le decía lo que mi pastor me dijo hace años: Dios va a darte luces de carro en la noche. No te va a mostrar todo el camino, pero a medida que tú avanzas te va a mostrar. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. A veces queremos saber todo. Ya, allá la luz al final. Quiero saber quién será mi esposa, ¿verdad? Si va a ser bonita o si va a ser como yo. Si voy a tener 2, 3, 5, 10 muchachos. ¿Qué voy a hacer? No, eso no viene así. Pero a veces eso no sería tan difícil como las pruebas que podemos enfrentar, las cuales Israel también tenía que enfrentar. Y dice: Jehová tu Dios sí te dará victoria, sí echará esas naciones, pero lo hará poco a poco. Y dice: no podrás acabar con ellas enseguida. Y los impacientes se sintieron mal. Las impacientes se sintieron bien decepcionadas. En la iglesia también es igual. Muchas veces queremos que Dios nos responda así ya. ¿Sabe la idea que tiene este mundo de Dios? Como si Dios es el genio de la lámpara, que lo froto y dame 3 deseos.
Es más, las iglesias de hoy en día, las iglesias liberales, y yo no sé si aún llamarles iglesia, inclusive como oran, parece que le están demandando a Dios algo. Se les olvida que nosotros somos sus siervos y Él es Dios. Pero entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros también como cristianos, como líderes, necesitamos entender que las cosas de Dios no son una carrera de 100 metros planos, son una maratón. Amén. Pablo al final de su día dice: he acabado la carrera, pero no así quejándose. Dice: he acabado la carrera con gozo, con alegría. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas a veces tienen que ser poco a poco? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Voy a nombrar 3 al menos. Número 1, para nuestra dependencia. Número 1, para nuestra dependencia. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 del siguiente allí, unos versículos más abajo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis, para que seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Nota, hermano, ¿para qué? Dice que Dios a veces nos pasa por pruebas y nos pone en situaciones, y claramente dice: para afligirnos. Yo sé que a eso no podríamos decir un amén, y es difícil, ¿verdad?, entenderlo. Pero si usted entiende todo el contexto, si usted entiende todo el panorama, si usted ve una prueba como una pieza de un rompecabezas, nunca le va a encontrar sentido. Pero si lo coloca dentro de todo el rompecabezas, todo va a encontrarlo el sentido. Dice allí: para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, la comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca, dice, de Jehová vivir el hombre. Versículo 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Está hablando de los que no hemos engordado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, de trigo, de cebadas, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a quien, hermanos. ¿Entendió todo el capítulo? Dice allí al principio: Dios te introdujo, y a propósito lo hizo, para afligirte. Va a permitir cosas. Te vas a decepcionar de personas. Usted lea cuando pueda 2 de Timoteo capítulo 4. En 2 de Timoteo capítulo
seguir a Dios era fácil, o como decimos en Venezuela, era una mantequilla. Eso es muy fácil. No, hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero confía, dice el Señor. Confía, yo he vencido al mundo. Si es necesario, dice, pasemos por momentos, por dificultades para ayudarnos a crecer. Las aflicciones no son nuestras enemigas. Amén. Son nuestras amigas, son nuestro gimnasio. Amén. De la fe. ¿Alguna vez? Bueno, por lo que veo, nadie fue alguna vez en un gimnasio. No estoy hablando de las muchachas, estoy hablando de los muchachos. A veces, ¿verdad? Yo cuando practiqué natación y fui de la selección de Venezuela de un deporte, nos llevaban a un gimnasio en aquel tiempo. Y de repente, ¿verdad? Nos llevaban ahí, nos ponían a hacer algunos ejercicios y a levantar ciertos pesos, y cada vez ponían más porque era para desarrollar los músculos. Y ahí venía siempre, se aparecía un fideo escurrido y agarraba, quería agarrar lo mismo que agarramos lo de la selección. No podía. Que venía el trainer, el entrenador, le decía, no, empieza con esto. Le ponía uno así que tiene como dos disquitos así. Emocionaba, ¿verdad? Y se miraban, ¿no? Mire, en los gimnasios es una de las cosas más vanidosas. Apenas están haciendo dos repeticiones y ya se miran en el espejo. No tiene nada que ver con el tema, pero con la vanidad. A veces yo recuerdo mi entrenador cuando nos ponía un peso en algo que llaman press de banca, nos ponían allí horizontal y nos ponían un peso y de repente decía, póngale un poquito más de libra de lado y lado, y a veces les decíamos, entrenador, no podemos más. Sí puedes. Y decía, sin dolor no hay ganancia. Y de repente uno decía, no seas cobarde, dale. Y uno le daba ahí hasta que ya lo podía dominar. Y después que lo dominaba, uno pensaba, ya lo logré. Le decía, no, ahora con más peso la próxima semana. ¿Para qué? ¿Por qué me tiene que afligir así? ¿Por qué mi entrenador me tiene que tratar así? Hey, porque todo esto va a ser para tu crecimiento. Muchos de nosotros pasamos por pruebas e inmediatamente abandonamos, nos rajamos, le echamos la culpa a otro, inclusive hasta le echa la culpa a Dios. Qué triste cuando a veces vemos hermanos o señoritas o damas o varones que deberían ser guerreros en este tiempo cerca de la venida de Cristo, y uno los ve apartados. Y uno dice, hermano, ¿qué sucedió? ¿No viste cómo me trataron? ¿No viste cómo me miraron aquella vez? Nunca me tomaron en cuenta. El pastor tenía sus predilectos. Y allí el Señor le estaba diciendo a Israel, sí, yo soy el que lo voy a hacer. Es más, si tengo que corregir algo, te voy a castigar. Yo sé, no es muy simpático este tipo de doctrina, pero eso es la Biblia. Dios al que ama, disciplina, corrige. Pero después, si leyó junto conmigo, después dice, hey, cuando entres en esa tierra, dice, te saciaré, te deleitarás. Oh, todo eso va a ser para ti. ¿Sabe, hermano? ¿Ha visto cómo se desarrollan las crisálidas, las orugas? Más criollamente hablando, los gusanos, sin hacer alusión personal. ¿Sí?
Y el gusano va y se queda en un determinado tiempo de su periodo de vida y empieza a envolverse así como en un capullo. Cuentan allí una historia a manera de ilustración que un niño vio de esas mariposas monarcas, que muchas de ellas, ¿verdad? Inclusive desde México, no sé exactamente de qué ciudad, parten y todo, y vio todos esos capullos y estaba emocionado y estaba viendo cómo salían todas las mariposas, y se vio y se fijó en uno que estaba como luchando. No sé si los ha visto, pero están como luchando ahí en ese capullo, y el niño miró y dijo: yo tengo que hacer algo, pobrecito. No sale, no sale. Así que fue y buscó un bisturí, una hojilla muy delgada, pero bien filosa, y empezó a como ayudarle. Dijo: no te aflijas, ya te ayudo. Así que fue cortando poco a poco el capullo, y cuando lo terminó de abrir, la mariposa cayó al piso y hizo esto y murió. Resulta que la naturaleza que Dios le dio a ellos, ese capullo fortalece esas alas. No tienen pulmones, son insectos, pero toda la estructura simple del insecto se va a fortalecer, y se fortalece tanto que pueden recorrer todo un continente. Pueden ir desde México hasta Canadá y pueden regresar. Pero antes de ver esa bendición, digámoslo así, tienes que pasar por ese capullo. Nadie más puede ayudarle. Oh, pero Dios es así con nuestras vidas. Pastor, pero lo que yo estoy pasando, yo creo porque vi malos ejemplos. Toda nuestra vida vamos a ver malos ejemplos. Hay gente que va a caer, hay gente que va a traicionar al Señor, la causa de Cristo. Hay gente que se va a molestar, señorita, porque usted quiere ser fiel, porque usted quiere guardarse para Dios. La Biblia dice que hay unos que hasta pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Es increíble que hay algunos que no se conforman con hacer mal, quieren que los otros también lo hagan. Todas esas cosas vamos a verlas. Pastor, pero ¿por qué? Que me dijo un inconverso: si Dios es Dios y es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de la tierra? A ver, ¿por qué no hace así y elimina el mal? Yo dije: porque morirías tú y moriría yo. Así de simple. Claro, pensaba, él decía el mal así como los malandrines, los narcotraficantes. Si él eliminaría el mal, nadie existiría. Arriba de eso, él creó el plan de la redención. Amén, hermanos. Dice: echará a estas naciones poco a poco. Número 1, para nuestra dependencia. Número 2, para que nuestro corazón no se dañe. Repito, número 2, para que nuestro corazón no se dañe. No solamente para una vida y un corazón dependiente, pero un corazón que no se dañe. Mire lo que dice el versículo 11. Estoy todavía en Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. A propósito, el que bendice es Dios,
Pero mire lo que pasó, dice Israel, decía: oh, se ha aumentado mis ovejas, mis vacas, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Versículo 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no hay agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó. Dice allí, ¿verdad? Versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabe por qué es poco a poco? No solamente para nuestro crecimiento gradual, pero también para guardar nuestro corazón. Si Dios te diera todo lo que tú quieres, eso es como si un padre o una madre dieran a sus hijos todo lo que desearan. Por eso es que dice la Biblia: ¿sabemos pedir como conviene? No. El Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros, como un niño. Yo pregunto a los que tienen hijos aquí: cuando estaban pequeños, estaban chamitos, ustedes dicen chamacos, nosotros decimos chamitos. Cuando estaban chamitos, ¿ustedes le daban todo a su chamo? ¿Todo? Él venía y veía un frasco ahí de limpia poseta, limpia inodoros, no sé cómo le dicen ustedes. Hablamos y no entendemos. Y verdad, y dice el niño: yo quiero esta. Y usted: sí, hijo, pero un traguito nada más. Sí, ¿verdad? Porque usted es un buen padre, una buena madre. Todo lo que ellos piden. No tiene ni raciocinio ni sentido común. Ese argumento no lo haría. Igual Dios. Pero sabe, hermano, si Dios nos diera las cosas inmediatamente o las permitiera, nuestro corazón se va a enorgullecer. Nos vamos a envanecer, a valentonar. Vamos a hacer alardes, vamos a ser gente soberbia, orgullosa. Mire, hay mucho de eso hoy en día en el liderazgo cristiano. No, pastor, yo sé depender de Dios. Yo ahora mis tentaciones, mis convicciones y todo lo que yo hago, yo sé que es por Dios. A veces pasa un día y no lees la Biblia. Y la lees porque estás en el instituto y tienes que hacer una tarea, no para estar en comunión con Dios. Perdóname, pero tú estás confiando en ti, en tu fuerza. No, pastor, yo sé que de Dios viene el poder y no oras. Te toca predicar y no oras. Yo a mi clase de niños le digo 3 cosas hasta que y ya, hay que salir ya, ¿verdad? Sí, vámonos. Y por eso, hermano, por eso, más que por el fracaso, por el éxito, muchos siervos de Dios han fallado. Cuídate, dice ahí el Señor, cuídate. Por eso no podrás enfrentarlo inmediatamente. Por eso será poco a poco. Ahora todo cobra sentido cuando uno dice: ya entiendo, Señor. Es para mi crecimiento. Es para que no me ensoberbezca. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero miraré, dice Isaías, al que es humilde, que tiembla ante mi palabra. ¿De hace cuánto no tiemblas ante la palabra de Dios? Me dijo una persona: pastor, yo puedo desvelarme viendo las redes, viendo videos, cosas, y empiezo a leer la Biblia y me duermo. Debería darnos vergüenza. Algo está pasando.
Y si no arreglo eso, no mañana, no el próximo año, no después de la graduación, ya, hoy. Eso va a ser para tu destrucción, mi hermano, mi hermana. Vamos otra vez al texto de Deuteronomio 7, versículo 22, y ahí vamos a encontrar la tercera razón. En el mismo versículo dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Y dice algo interesante: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios le dio la promesa a Abraham que le daría esa tierra. Amén. Después vino todo lo que sucedió, ¿verdad? Y después a Isaac también le ratificó la promesa. Y Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Todo eso desde tiempos atrás era de ellos. Es como alguien que te diga: ahí tienes una casa. Y de repente tú dices: esa casa es tuya. Sí, es una herencia y tienes una casa. Y de repente entras y cuando ves hay alguien adentro, ¿cómo te sentirías? Así se sintió Israel cuando dijo: Dios me prometió todo eso. Entran y de repente el jebuseo, el jerjeseo, las cananeas, todos ahí. Síganme. ¿Por qué? Yo dije: ¿qué quiere decir esto? Y me puse a investigarlo. Hay estudiosos de la Biblia que piensan, hay un, ahorita lo voy a explicar, voy a decir el dicho venezolano: cachicamo trabaja palapa, pero después lo voy a explicar. Y si no, le pregunta al hermano Vicente qué significó. Escuche, Dios permitió que estas naciones enemigas estuvieran allí para proteger a Israel. Muchos piensan que si hubiera tardado desde la promesa de Abraham hasta el momento que ellos entraron con Moisés y luego con Josué, cuando ellos entraron a poseer la tierra, si nadie hubiera estado allá, no se hubieran encontrado ni con las frutas que se encontraron, ni las cosechas que se encontraron. Y dice que hubieras estado infestado. No es infectado con C, que es de infección. Infestado es plagado, infestado de tantas serpientes y animales salvajes que era prácticamente imposible tomar esa tierra. De modo que fue como que entraras a esa casa y estaba amoblada, limpia, que la habían aspirado, estaba ahí todo: televisor, refrigerador, la cocina, todo ahí. Y ellos se pararon y dijeron: esa es su casa. Pastor, ¿por qué es poco a poco? Uno, para una vida de dependencia. Dos, para un corazón que no se dañe. Y tres, para nuestro bien. La Biblia dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, hermanos. Todo va a ser para nuestro bien. Estaba leyendo una historia de una pareja que vivía en las costas, en la orilla, y ellos estaban pasando por un momento bien difícil. Las lluvias y otras cosas habían alejado los peces. El esposo trabajaba en la pesca para sobrevivir, para comercialización, y nada, no podía. Y le dijo esa noche a su esposa, una noche lluviosa, le dice: vamos a ir
con varios compañeros nos vamos a ir mar adentro. Y la esposa tenía, ellos eran cristianos, y le dijo: mi amor, yo no siento paz de que vayas esta noche. Dice: es que no tenemos nada. Va a venir los mercados, no tenemos, los mercaderes no tenemos que ofrecer. Por favor, entiende. Ya no tenemos dinero. Y se fue. La tormenta arreciaba y de repente dijeron desde el faro que vinieron. Todas las embarcaciones volvieron, menos las de ese hombre. Le empezaron a informar a su esposa. Le dijeron: todos llegaron, menos la embarcación de tu esposo. Necesitas ir hasta allá. Los guardacostas están tratando de hacer lo que pueden. Ella empezó a orar y dijo: Señor, no tenemos deudas, no tenemos dinero. ¿Qué pasa si ahora perdemos el barco, o peor, pierdo a mi esposo? Por favor, ayúdame. Ella estaba ahí planchando su ropa, todo. Se fue corriendo para allá. Y de repente estaban ahí buscando, esperando, cuando de repente miran y le dicen: mira hasta allá. La plancha se cayó y toda la casa se envolvió en llamas, pero de un tamaño de varios pies. Lo que hacía la gente del pueblo, tratar de consolarle, pensando: perdió la embarcación, perdió su esposo probablemente, y ahora la casa. Ella bajó la cabeza y decía: Señor, no entiendo. No entiendo. Pero sabe, al poco momento empezó a venir la embarcación directo a tierra. Cuando se bajaron, el hombre lo abrazó y se abrazaron y dijeron: amor, perdimos todo, pero no te perdí a ti, se lo pedí a Dios. El esposo le dijo: íbamos a morir. Y le dije: Dios, ayúdame. No sabemos hacia dónde dirigir el barco. Y por allá vimos como una luz que se encendía. ¿Sabe, hermano? Muchas cosas que nos suceden a la postre va a ser para hacernos bien. No podrás enfrentarlas inmediatamente. Va a ser poco a poco, para nuestro crecimiento o nuestra dependencia de Él, para guardar nuestro corazón y para la postre hacernos bien. No se le olvide, hermano. Yo creo, sin ser una persona que quiere idealizar a nadie, pero una de las mejores cristianas que yo conozco es mi esposa. Y de toda mi vida, cuando llegué a la iglesia, yo la vi y me enamoré de ella. Y creo que me llevé a la mejor joven de la iglesia, mi pastor, la mejor cristiana. Cuando mi hijo tuvo el accidente el año pasado, yo no sabía qué hacer. Yo dije: todo terminó para mí. Mi esposa me abrazó y me dijo: Dios es bueno, amor. Dios es bueno. En el momento no me gustó esa declaración, porque a veces no entendemos, hermano. A veces ella pasa momentos difíciles y yo tengo que orar para ayudarla, o al revés, y ahí estamos. Todavía no entendemos muchas cosas, pero sea para nuestra corrección, sea para nuestro crecimiento o para postre hacernos bien,
decidimos que no vamos a atribuir a Dios despropósito alguno. Ore por nosotros, pero ore por usted, hermano. Usted va a pasar por momentos donde no va a poder enfrentar el problema de inmediato, no va a encontrar la solución ya. Y Dios te dirá, como esta porción, va a ser poco a poco, para algunas de esas 3 razones. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Solamente un mensaje de la capilla, pero si usted necesita buscar un tiempo para decirle: Dios, siento que a pesar de que estoy sirviéndote, me estoy alejando de ti, no estoy dependiendo de ti, Señor, te pido perdón. Parece que por alguna razón me he sentido autosuficiente. Siento que yo puedo vencer las cosas. Y ese es el principio de la caída de un cristiano. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Probablemente, hermanos, y no es un eslogan simple, retórica o un cliché, pero probablemente ustedes sean la última generación antes de la venida de Cristo. ¿Qué tipo de generación será? ¿Será una generación que se mantendrá en fuego para Dios, como ese remanente, como esos que no han doblado las rodillas ante este mundo, sino solamente ante Dios? Vamos a orar y decirle a Dios: Señor, ayúdame. Hay cosas que ese predicador no sabe, pero que tú las sabes, Señor. Perdóname. Ayúdame a vivir humilde, humillado ante ti. Señor Todopoderoso, nos humillamos en esta hora, Padre, porque te necesitamos más que nunca. Dice tu palabra: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos. O tú le hablabas a un cristiano, a una iglesia que estaba bien por fuera, pero había perdido su primer amor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos perdido ese fervor, Señor, de caminar contigo, de gozarnos en tu palabra, de meditar en ella, de orar, Señor, hasta que nuestro corazón arda. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.